Buenas tardes, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio a la clase que versa sobre la fase número 2 del proceso de auditoría contable interna. En este caso, si tuviera que ponerle un nombre a esta fase 2, sería justamente evaluación del riesgo y confección de la matriz de riesgo control. Entonces, como ustedes saben, en la fase número 1 habíamos realizado el conocimiento y la evaluación preliminar del CIAO, del ente, y como consecuencia de ello, nosotros hemos definido si el ente era o no auditable, ¿sí? En caso de que hayamos decidido que el ente era auditable, es decir, que su control interno administrativo operante tenía un grado de organización, un grado de orden que permitía que ese control interno sea depositario de una razonable seguridad en función de las reglas de la sana administración y en función de los modelos de control interno, tales como el COSO 1 y tales como el que surge del informe número 5 de CECIP-FACSE, entonces el contador se convertía en auditor interno, con lo cual se suscribía un contrato de auditoría contable interna y se comenzaba con la fase número 2 según la metodología dispuesta por el marco integrado para la práctica de la auditoría interna. En función de ese breve repaso introductorio a este tema, tienen en pantalla el material teórico número 11, donde vamos a estudiar dos herramientas que son muy importantes en la fase 2. Ya habíamos estudiado antes, en la fase 2, la aplicación del modelo de escenarios de peligrosidad que ha sido diseñado por el contador Carlos Esloce y su equipo de trabajo. En ese escenario de peligrosidad que aplicamos en fase 2, el auditor contable interno, en función de el ranking de peligrosidad con el cual cerró la fase 1, lo que hace es encuadrar esa incorrección según su peligrosidad en las cuatro posibilidades de escenarios que se plantean de la conjugación entre el componente inherente del riesgo y el componente de control del riesgo. Y en función de ello vamos a tener cuatro escenarios que, según sea la situación de cada incorrección dentro de cada circuito y dentro de cada proceso operativo del ente, ese esquema de peligrosidad le va a permitir al auditor contable interno seleccionar las herramientas de la auditoría que le van a permitir obtener las evidencias respaldatorias que necesita recolectar para poder confeccionar en la fase número 3 el informe final de la auditoría contable interna. Una vez que se aplicó el esquema de escenarios de peligrosidad,
y el auditor ha determinado qué tipo de herramientas, ya sean pruebas analíticas con fines de comprobación o ya sea pruebas sustantivas con alcance extenso y los procedimientos sustantivos con alcance extenso, o bien estemos hablando de pruebas sustantivas y procedimientos sustantivos con alcance acotado, vamos a pasar a estudiar otras de las herramientas que están presentes en la fase 2 de la labor, según la metodología para la práctica de la auditoría contable interna dispuesta por el Instituto de Auditores Internos a nivel global y por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, el IAIA. Vamos a comenzar el estudio con lo que se conoce como el mapa de calor. El mapa de calor es una herramienta que se aplica en fase 2 y que les permite a ustedes justamente poder medir el riesgo en función de dos variables que están identificadas en el eje de las abscisas, que es el horizontal, y en el eje de las ordenadas, que es el vertical. Una de esas variables es justamente la probabilidad de ocurrencia de la falla o del desvío, y la otra variable a considerar es el impacto que esa incorrección le va a causar al SIAO del ente. Vamos a ver entonces cómo es la gráfica del mapa del calor, donde en el eje de las ordenadas tienen el impacto que la incorrección le va a causar al SIAO del ente, y en el eje de las abscisas van a tener la probabilidad de ocurrencia. Fíjense ustedes que de la conjunción entre ambas variables dentro de lo que es el esquema del gráfico, vamos a tener que el impacto y la probabilidad de ocurrencia se clasifican en altos, los recuadros rojos, bajos, los recuadros verdes, y medios, los recuadros que están en forma oblicua en el centro de la gráfica. Por lo tanto, en el escenario que está dentro de la primera cuadrícula, tenemos que cuando el impacto es crítico, es decir, que es muy importante, recuerden que acá está el 0 y acá está el impacto alto, crítico, pero que la probabilidad de ocurrencia de esa incorrección es muy, pero muy baja, improbable, tenemos como resultado un riesgo medio, ¿sí? Se une entre el impacto crítico, la probabilidad improbable, nos da como consecuencia un riesgo medio. A diferencia de eso, si el impacto es crítico y hay una probabilidad concreta de ocurrencia de esa incorrección, tenemos que el riesgo va a ser alto. En cambio, si el impacto de esa incorrección es insignificante y existe una posibilidad concreta de ocurrencia, de la unión de las dos combinaciones tenemos como resultado un riesgo bajo. Entonces, en función de esas combinaciones entre impacto y probabilidad de ocurrencia,
vamos a poder establecer la medida del riesgo que corresponde a cada una de las incorrecciones que hemos determinado en la fase 1 de la labor. Por ejemplo, vamos a pensar en la incorrección detectada como la de máxima peligrosidad en el caso Tiramisú S.A. Recuerden ustedes que correspondía a una seria falla en el circuito de la recepción de la mercadería proveniente de proveedores alfa y beta, en cuyo caso el jefe de almacén había dispuesto que no se controle la recepción de dicha mercadería ni que se conformara el remito de compra de dichos proveedores. En ese caso vamos a ver que el objeto de esas compras es exactamente el objeto comercial de la empresa Tiramisú S.A., que son los insumos para panaderías, pastelerías, heladerías, confiterías, etc. Entonces, siendo que son productos relacionados directamente con la actividad comercial de nuestro cliente, obviamente que el impacto de la incorrección en el circuito de compras en el almacén que recibe la mercadería va a ser alto, ¿sí? El impacto va a ser alto, ¿por qué? Porque se está hablando justamente de las compras de la mercadería de reventa que constituyen el objetivo principal y el objeto principal del cliente. Ahora bien, como se trata de esas compras y encima estamos hablando de proveedores mayoritarios, el impacto se evalúa alto, por lo tanto está crítico. Ahora vamos a ver la probabilidad de ocurrencia y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué probabilidad de ocurrencia hay en Tiramisú S.A. con relación a las compras a los proveedores alfa y beta que constituyan fallas, desvíos o puntos débiles? Y la respuesta es que la probabilidad de que ocurran fallas, desvíos y puntos débiles en la recepción de mercaderías que vienen de esos dos proveedores es probable. Es una probabilidad concreta porque de hecho sabemos que hace 4 meses el jefe de almacén de Tiramisú S.A. ha dejado de controlar la recepción de mercaderías provenientes de alfa y de beta. Por lo tanto, si hacemos la conjunción entre un impacto crítico y una probabilidad de ocurrencia probable, nos da por resultado este primer cuadrito que está sobre la margen superior derecha del mapa del calor. Es decir, estamos ante un riesgo alto para Tiramisú Sociedad Anónima con relación a la incorrección detectada en el circuito de recepción de la mercadería dentro de lo que es el área de almacén y en el proceso de compras de mercaderías a proveedores en cuenta corriente. Habiendo analizado el mapa de calor, que es otra de las herramientas que se aplican en la fase 2 de la labor de auditoría contable interna, pasamos a analizar a la matriz de riesgo control.
La matriz de riesgo control es una herramienta que a la vez es un documento de trabajo y podríamos hacer una analogía a lo que sería un mapa de Google Maps, pero que en vez de ser provisto por Google, es confeccionado por el propio auditor interno con los resultados que obtuvo en el avance de su labor de auditoría contable interna. La matriz de riesgo control es el documento de trabajo más importante dentro de los documentos de trabajo del auditor. ¿Por qué? Porque es la base a partir de la cual va a poder confeccionar en la fase 3 su informe final de auditoría contable interna. Por lo tanto, podemos decir que la matriz de riesgo control, además de ser el documento de trabajo más importante del contador auditor en fase 2, ya es también una herramienta estratégica de la auditoría contable interna, toda vez que sirve de sustento documento técnico de trabajo para redactar el informe final de la labor. El mapa de calor se integra dentro de la matriz de riesgo control y está dado por una de las columnas que componen a dicha matriz de riesgo control. Vamos a analizar ahora el formato, aclarando que existen diversos formatos de matriz de riesgo control, de los cuales yo he seleccionado y adaptado este a los fines de poder enseñarle la herramienta a ustedes dentro de este curso. Pero tienen que saber que no es la única forma o formato de la matriz de riesgo control. En mi caso me gusta mostrar por separado lo que se conoce como encuadre de la falla, desvío o punto débil o incorrección analizada, y por otro lado los elementos del análisis de auditoría contable interna respecto de esa incorrección. Viendo el primer grupo de 4 columnas que constituyen el encuadre de la incorrección, arrancamos con la falla, desvío o punto débil que ha sido detectado y catalogado como una incorrección que el auditor había detectado previamente cuando estaba haciendo el conocimiento y evaluación del ente en la fase 1 de la labor, donde todavía no era el auditor interno y era un contador conociendo y evaluando el SIAO de su potencial cliente. Para el caso analizado en Tiramisú S.A., dentro de esta columna estará en primer lugar el incumplimiento al control preestablecido para la recepción de mercaderías provenientes de proveedores en el área de almacén. Y hablamos de incumplimiento porque en la empresa Tiramisú S.A. sí se había creado ese control y se había preestablecido de antemano, y el jefe de almacén de manera deliberada había decidido incumplir y darle las órdenes a sus subalternos
de que dejasen de controlar la mercadería que venía de alfa y de beta. ¿A qué procedimiento operativo pertenece esa falla, punto débil o incorrección? Le pertenece al proceso de compras en cuenta corriente. ¿Cuál es el área epicentro o el área en la cual se produce esta incorrección? Obviamente el área es almacén. ¿Y cuáles son las áreas relacionadas con esta incorrección? Obviamente que las áreas relacionadas van a ser el área administrativo-contable y también va a tener una repercusión el área de ventas, tal y cual pasó en el ente. Recuerden ustedes que el problema se detecta gracias a que el gerente de ventas le informa al gerente general de Tiramisú S.A. que los clientes estaban quejando de manera sistemática por la caída de la calidad de la mercadería y habían dejado de hacer nuevos pedidos, habían dejado de pagar las facturas por las compras ya entregadas y habían amenazado con dejar de operar como clientes de Tiramisú S.A. Ahora vamos a pasar al segundo grupo de columnas, que son las 5 columnas a continuación y que ya corresponden al análisis propio de la auditoría contable interna sobre esta incorrección. La primera columna que tenemos es la del riesgo. Recuerden ustedes que el sustantivo sinónimo de riesgo es justamente la palabra peligro. Por lo tanto, acá se les explica que el riesgo es el peligro o evento no deseado que afecta al ente y que ocurre por una deficiencia de su control interno administrativo operante. En este caso, fíjense ustedes que por el incumplimiento en el control de la mercadería que provenía de los proveedores, valga la redundancia, Alfa y Beta S.A., ¿cuál es el peligro que se verifica en Tiramisú S.A.? El peligro es que ingresen mercaderías al almacén cuyas condiciones de calidad, cantidad y especificaciones no sean las que corresponden a las operaciones de compra concretadas con esos proveedores. ¿Y por qué está el riesgo de que ingrese mercadería que no cumple ni con las condiciones de calidad, ni las condiciones de cantidad, ni las especificaciones de los productos comprados a alfa y a beta? Porque sencillamente no se controla la recepción de esas mercaderías y se produce el ingreso de las mercaderías sin que siquiera se controle la mercadería física remitida por estos proveedores con el remito de la compra que viene acompañando a la mercadería y con la factura en caso de que sea enviada también conjuntamente con la mercadería y el remito. Directamente se incumple el control de la recepción en estas incorporaciones o ingresos de mercadería al almacén
Por lo tanto, hay un peligro concreto de que ingrese mercadería que no cumple con las condiciones de calidad, de cantidad y de especificaciones según la compra concretada con estos proveedores. Tal y cual analizamos previamente en la ponderación del riesgo, valiéndonos del mapa del calor, ya determinamos que para esta incorrección el riesgo es alto, ya que el impacto es alto al tratarse de las mercaderías que corresponden con el objeto comercial principal del cliente, por eso el impacto es alto, y como directamente se ha incumplido, se ha suprimido ese control preestablecido, la probabilidad de ocurrencia de fallas en estas incorporaciones o ingresos de mercadería también es alto. Por lo tanto, según el mapa del calor, este riesgo, este peligro es alto. ¿Cuál es el componente del riesgo con mayor significación? Y acá tenemos que recordar que estamos ubicados en el escenario de peligrosidad número 2, ¿sí? Porque directamente se anuló por completo un control preestablecido dispuesto por el mismo jefe del almacén, con lo cual el componente inherente de esa mercadería es alto, el componente inherente del riesgo sobre esa mercadería enviada por alfa y beta es alto, y como estoy hablando de un control preestablecido incumplido, suprimido por su propio grupo de control, también estamos ante un componente de control alto, con lo cual el de mayor significación va a ser el inherente, pero también en una medida proporcionalmente alta voy a tener un componente de control alto. Como el contador, auditor, contable interno está haciendo estas mediciones, estas valoraciones, el componente de no detección se disminuye, ¿sí? Cuando el auditor contable interno no cumple con la metodología, no aplica las herramientas de la auditoría, no aplica las herramientas de administración que se recomienda aplicar, no documenta la labor que está realizando, en fin, no desempeña su labor de auditoría con calidad, compromiso y responsabilidad profesional, entonces ahí sí aumenta el componente de no detección del riesgo. Pero en este caso, como estamos haciendo toda la labor con su metodología, cumpliéndose tal y cual está previsto, el componente de no detección disminuye, ¿sí? Y acá les explica que pueden verse afectados uno o dos componentes del riesgo o los tres componentes del riesgo según sea la peligrosidad de esa incorrección. En este caso, como estamos en el escenario 2, según lo que habíamos analizado previamente con el escenario de peligrosidad, vamos a tener que aplicar como herramientas de auditoría para recolectar evidencias las pruebas y los procedimientos sustantivos con una muestra extensa de compras a los proveedores alfa y beta, que es lo que vemos en la columna número 4. Y en la última columna van a estar planteadas
las propuestas superadoras que el auditor le va a realizar a su cliente para evitar en el futuro esta falla, desvío o punto débil o incorrección que ha sido la primer columna de la matriz de riesgo-control. Estas propuestas superadoras no son otra cosa que la respuesta al riesgo que hemos analizado en las columnas anteriores. Y se responde al riesgo con medidas superadoras que consideran las respuestas a 5 interrogantes que en inglés se conocen de 5W and H, ¿sí? Las 5W más H. Vamos a ver cuáles son esas 5W más H. Para redactar las propuestas superadoras o recomendaciones, hay que hacerse 5 preguntas, 6 en realidad, y responder para después darle la forma de una propuesta superadora. What? ¿Qué se debe modificar? Why? ¿Por qué se debe modificar? When, ¿cuándo se debe modificar? Where, ¿dónde se debe modificar? Estamos hablando de proceso, de área, de sensores, de rastros, etc. Who, ¿quién debe modificar o quién debe impulsar o quién debe realizar estas modificaciones? Y finalmente, how, ¿cómo se realizarán estas reformas? Entonces, una vez que ustedes hacen estas 6 preguntas y las responden, se le puede dar el formato de una recomendación para poder minimizar o evitar a futuro la reiteración de las incorrecciones que están plasmadas por orden de peligrosidad en la primer columna de la matriz de riesgo-control. Hasta aquí, mis estimados estudiantes, hemos avanzado en esta clase y hemos concluido con las herramientas que se aplican en fase 2 hasta llegar a la última de ellas, que es la matriz de riesgo-control, con la cual se da por finalizada la fase número 2 de la labor de auditoría contable interna y es la base o punto de partida para iniciar la fase número 3 del proceso. Será hasta la próxima clase. Quedo atenta a sus consultas por el foro de aspectos teóricos y seguimos en contacto, estimados estudiantes. Hasta la próxima.